¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Nos encontramos en una mesa de análisis donde nos acompaña el compañero Iván, muchas gracias, estoy aquí, y el compañero Eric. En esta mesa de análisis se va a tocar el tema de la reforma al artículo 3 y 73 constitucional, las implicaciones que puede tener y obviamente cómo llega a afectar de manera política y en torno a los trabajadores de educación y a la población en general. Compañero Iván, ¿tú qué nos puedes decir de cuáles son las implicaciones que tú ves en la reforma al artículo 3 y 73 de la Constitución? Bueno, primeramente habría que decir que es una agresión a la escuela pública mexicana, ya que tiende a privatizar el sistema educativo en su conjunto, ya que pretende que los padres de familia se hagan cargo de los gastos de la infraestructura de las escuelas y desde luego con la adquisición de materiales y métodos educativos que se ocupen en las escuelas sería por cargo a cuenta de los padres de familia. También vulnera los derechos de los trabajadores de la educación, ya que tiene unas cláusulas específicas que tienen que ver con el ingreso al sistema educativo y con la permanencia. Entonces, nosotros creemos que sí hay una violación flagrante a los derechos y conquistas laborales de los trabajadores de la educación, y habría que hacer algunos agregados, porque primeramente la reforma habla de calidad, sin precisar qué se entiende por calidad, habla de la idoneidad de docentes y directivos, sin precisar qué se entiende por idoneidad, pero también así hablan de que la educación tenderá a fortalecer nuestra independencia económica y política, como lo marca el artículo 3 anterior y el actual, porque rescatan esa parte. Pero habría que decir que los planes y programas de estudio tienden a analfabetizar al pueblo en su conjunto, al alumnado, y no necesariamente tienden a fortalecer nuestra independencia económica y política. Pero también así habría que estar precisando que pretenden erigir el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación únicamente con la finalidad de estigmatizar al docente, porque no están queriendo evaluar a las autoridades educativas, que son las responsables de las directrices del sistema educativo en su conjunto. Pero bueno, más adelante podremos abordarlo de manera más detallada. En torno a este análisis que tú haces brevemente, Iván, del artículo 3 y 73, ¿qué es lo que se puede hacer ante esta reforma pues, que ya se... ¿Qué es lo que han analizado? Nosotros creemos que tenemos un desafío y una agresión histórica monumental. Primeramente habría que decir a todos los compañeros que nos ven por este medio que no todo está perdido. Habría que decir que cuando una ley es injusta, lo adecuado es desobedecerla. Y nosotros creemos que en este momento histórico estamos llamados a desobedecer esta ley en particular y desde luego las reformas estructurales en su conjunto que tienden a agredir al pueblo en su totalidad. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos muy entusiastas, vemos con buenos ojos la participación cada día mayor en todos los estados de la República. Muchos compañeros se suman a la inconformidad y vemos con buenos ojos que esto va a llegar a buen puerto, porque nosotros estamos haciendo foros de discusión en torno a los planes y programas de estudio y foros de discusión en torno a cómo mejorar el sistema educativo en su conjunto, foros regionales y estatales. Muchas gracias, Iván. Eric, en torno a esto que plantea el compañero Iván, que es los foros, que es también lo de un amparo que comenta, hay preguntas concretas que se podrían hacer, ¿no? ¿Cuándo se pueden amparar? ¿Quiénes se pueden amparar? ¿Y cuál va a ser la dinámica para llevar a cabo este amparo? Bueno, primeramente comentar que el amparo es un instrumento jurídico que la propia Constitución garantiza para proteger los propios principios que se establecieron en el Constituyente del 17, que es el caso que nos ocupa por lo que ya dijo Iván, y entonces quienes se pueden amparar son los padres de familia, ciudadanos mexicanos que ven agredido su derecho a disfrutar de una educación gratuita y obligatoria a cargo del Estado. Como bien lo dijeron hace un momento, la carga económica del financiamiento de la educación ahora forma parte de una obligación del padre de familia. Entonces los padres de familia son un sector que se debe amparar, y los otros somos los trabajadores de la educación, que vemos mermados nuestros derechos de estabilidad laboral y que además podemos perder el empleo en cualquier momento por la decisión unilateral del patrón a través del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Y obviamente vemos restringido nuestro derecho a los ascensos, a las promociones, a partir de que el derecho escalafonario desaparece y es convertido ahora en un simple derecho de competencia a partir de los exámenes de oposición.
donde la antigüedad, la preparación, los conocimientos y toda la experiencia de los docentes queda de alguna manera olvidada. A partir de que se formula el decreto de la reforma de estos artículos, a pesar del 73, tenemos 30 días hábiles. Estamos hablando que se publica en el Diario Oficial de la Federación el día 26 de febrero, entonces tenemos hasta el 11 de abril aproximadamente para interponer un amparo indirecto en contra de esta reforma. Lo decíamos, trabajadores de la educación y padres de familia, y en todos los estados del país, en los 32 estados del país, hay compañeros organizando a los trabajadores y a los padres de familia para interponer estos amparos en los juzgados de distrito de los estados. Hasta ahorita tenemos la información que de manera amplia, en la mayoría tenemos compañeros con el amparo. A un servidor últimamente nos ha tocado atender Guanajuato, Querétaro, Durango, Chihuahua, Campeche, Quintana Roo, el propio estado de Michoacán, en donde de manera amplia los compañeros están amparados. Los requisitos son muy sencillos. Los trabajadores de la educación ocupamos nuestro último talón de pago para acreditar la relación laboral, el original o en su defecto una copia cotejada ante notario, más 10 copias y 11 copias de la credencial de lector. Y los padres de familia, todavía más sencillo, nada más 11 copias de su credencial de lector para acreditar que son ciudadanos mexicanos, y con eso tendrían ya la oportunidad de interponer el amparo. Que repito, es hasta el 11 de abril. Muchísimas gracias, compañero Eric. Compañero Iván, ¿algún agregado que quieras hacer en torno a esta mesa de análisis? Sí, brevemente nada más aclarar que lo que se dice en los spots de radio y televisión por la parte gubernamental, que el Pacto por México, uno de sus primeros logros fue la reforma educativa, y habría que decir que precisamente quienes se pusieron de acuerdo en ese Pacto por México fueron la Presidencia de la República, fueron legisladores de ambas cámaras, diputados y senadores, pero también así fueron los presidentes de los partidos políticos nacionales, personajes o entes que no están directamente involucrados en el sistema educativo en su conjunto. Habría que decir que las actividades que regirán, los principios que regirán las actividades de ese Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, pues dicen que es la independencia, objetividad, pertinencia, la diversidad y la inclusión. Pero precisamente esa parte de la inclusión no toma cuerpo en la realidad, porque es precisamente a los docentes, padres de familia y alumnos que nos excluyeron de la discusión y de las propuestas para mejorar el sistema educativo en su conjunto. Es decir, los actores involucrados directamente en el sistema educativo en su conjunto fuimos separados de todo el proceso de discusión y elaboración de esta reforma. No tomaron en cuenta nuestras opiniones. Nosotros creemos que para mejorar el sistema educativo, pues desde luego tienen que mínimamente preguntársele a los actores directamente involucrados, y aquí habría que decir que no necesariamente la Rectoría de la Educación va a recaer en manos del gobierno o del Estado mexicano, como lo ha dicho la propaganda, porque este Instituto Nacional de Evaluación de la Educación tendrá personalidad jurídica, patrimonio propios y será autónomo. No dependerá directamente de la Secretaría de Educación Pública, va a ser un ente paralelo a la Secretaría de Educación Pública, pero también así este instituto le va a marcar la pauta y las directrices a la Secretaría de Educación Pública y a las Secretarías de Educación en los estados. ¿Cuáles van a ser esas directrices? Expedir lineamientos a los cuales se sujetarán las autoridades educativas federales y local, y desde luego generar y difundir información. Entonces, de manera breve, yo creo que es lo que pudiéramos agregar, pero desde luego quien va a marcar la pauta del sistema educativo va a ser ese Instituto Nacional de Evaluación de la Educación. Muchas gracias, Iván. Erika, ¿algún agregado que quieras hacer? Sí, que además de los padres de familia, además de los trabajadores de la educación, también pueden ampararse, y seguramente será una necesidad para ellos, los compañeros que están estudiando todavía en las escuelas normales o que ya egresaron y no han tenido la posibilidad de estar laborando en el servicio educativo público. Para ellos el requisito es una constancia de estudios expedida por la escuela normal donde estén estudiando, o el certificado de terminación de estudios para el caso de los egresados, que también son afectados pues en el ingreso. Ya no van a ser contratados ni con plaza de base, ni tendrán las plazas automáticas que todavía hoy disfrutamos en algunos estados del país, y están condenados al desempleo. Los trabajadores de la educación igual al desempleo, y los padres de familia y los alumnos
nula educación pública, gratuita y obligatoria. Muchas gracias. Compañeros, queda claro y obviamente es un tema que podría dar para mucho más en un tema de una mesa de análisis, pero por los tiempos estamos agradeciendo una vez más al compañero Iván, muchas gracias por su presencia, por sus aportaciones, y esperemos encontrarnos en otra mesa más de análisis donde podamos desmenuzar de una manera todavía más clara todo aquello que tiene con las implicaciones al tercero y al 73 y cuáles son las herramientas que nosotros podemos tomar. Compañeros, agradezco sobre todo y pues muchas gracias. Gracias.